Hola a todos, este vídeo tiene como finalidad explicar las características de los sistemas educativos y sus repercusiones en la sociedad mexicana. En este vídeo hablaremos sobre dos sistemas educativos del siglo XX en México que son la educación socialista y la educación nacionalista. Bueno, comencemos. La educación socialista se implementó en México en los años de 1934 a 1945, fue una de las experiencias educativas más singulares que se han conocido en América Latina y esta fue recibida con agrado por muchos, ya que apostaba a atender la necesidad de educar a un pueblo que carecía de cultura, empezando con la alfabetización en el proletariado, brindándoles mayores servicios a los hijos de trabajadores y campesinos. Se buscaba desarrollar una responsabilidad moral en el maestro rural, permitiéndole fomentar la educación y la integración del país en los niños campesinos. Mostrando que los campesinos merecían mejores condiciones, por lo tanto se capacitaron maestros para impartir clases en las zonas rurales. En cuanto al programa de estudios estableció 4 ejes fundamentales y son los siguientes. El primero, establecía las actividades para conocer la naturaleza. Dicho apartado, correspondía al estudio del medio natural, como una vía, para el aprovechamiento de los recursos provistos por la naturaleza. Esto permitiría al alumno obtener y convertir las materias primas en productos para su beneficio. También, se incluían conocimientos referentes al cuidado de animales originarios según la región para poder aprovecharlos, ya sea como fuerza de trabajo, o para producir alimentos y prendas de vestir. Sin embargo, la importancia del estudio de la naturaleza radicaba principalmente en que el individuo podía explicar racionalmente los fenómenos naturales que se desencadenaban a su alrededor. De tal modo, que dichos conocimientos se utilizarían para modernizar las prácticas del campo y de las industrias, así como, en la lucha contra el fanatismo religioso. Conviene subrayar, que para que las labores del campo y fabriles lograran mayor eficiencia, el estudio de la naturaleza debía realizarse mediante el método científico. Por ello, en educación primaria se incluían actividades, que requerían de un grado importante de observación, experimentación y comprobación de las hipótesis, según las temáticas planteadas al alumno. El segundo eje, contenía las actividades de trabajo productivo y socialmente útiles. En primer lugar, se presentaban aquellos contenidos que facilitarían al alumno la creación de herramientas de trabajo. Instrumentos de utilidad dentro de la vida del hogar, pero que también se elaboraban para su venta posterior. En segunda instancia, se incluía la práctica de diferentes oficios, considerados útiles para la vida comunitaria de los alumnos. El tercer eje, fijaba las actividades para conocer y crear estructuras sociales, ya que se debía reestructurar la composición social mexicana, propiciando la disminución de la brecha entre proletarios y burgueses. A causa de ello, como un primer acercamiento a la conciencia de clase, los alumnos debían establecer las diferencias entre burgueses y proletarios, así como desarrollar un sentimiento de pertenencia y orgullo por ser miembro de la clase trabajadora, de la que tarde o temprano serían integrantes plenos. Por otra parte, debían ser conscientes de las carencias que enfrentaban, para poder desarrollar sus capacidades, de tal modo, que en su colectividad podrían superar las problemáticas de su vida laboral y social. Una manera de complementar lo anterior, establecía que el alumno debía participar en la toma de decisiones dentro de su colectivo. Por ello, se organizaban actividades tales como el establecimiento de cooperativas, los comités de lucha en contra de los vicios, las tribus de exploradores de tipo socialista, la comisión de recreación social, la organización del programa laboral, etc. El cuarto eje, incluye las actividades para adquirir medios de expresión, relación y cálculo. Conocimientos esenciales, para desempeñar una actividad laboral. En esencia, se trataba de actividades encaminadas a pulir las habilidades de lectura, escritura y conocimientos matemáticos de los alumnos. Ejemplo de ello son la elaboración de cartas, la composición de poemas, prosas y versos, así como la recitación y conversación constantes, que los estudiantes debían practicar. Bueno, pasemos a los postulados de la educación socialista, que eran los siguientes. 1. Otorgarle derechos económicos y políticos a la mujer para que ésta se integre de lleno a la dinámica nacional dándole derechos políticos y económicos. Con eso la escuela logró la igualdad que causó polémica en los grupos conservadores de ese entonces. 2. Erradicar vicios, males y enfermedades del pueblo mexicano. Durante esa época se hicieron fuertes campañas en contra del alcoholismo, juegos de azar, fanatismo, así como campañas en contra de la tuberculosis, parásitos, entre otros. 3. Alfabetizar al pueblo.
Todos los niños debían estudiar de forma obligatoria. 4. La batalla contra la Iglesia dejó de ser prioridad y ahora se combaría su influencia a través de orientaciones y enseñando ciencia. Por último, el currículum oculto fueron los libros de texto, los que contenían en sus capítulos mensajes e información alusiva a la doctrina marxista. Además de excluir toda doctrina religiosa, combatiría el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizaría sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Como pieza fundamental de esta importante transformación educativa, por medio de la Comisión Editora Popular, se editaron nuevos libros de texto para las escuelas primarias del país. En la educación nacionalista en 1942 existía la Ley Orgánica de Educación Pública. Esta establecía que la educación deberá fomentar el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, cívico, militar, económico, social y de capacitación para el trabajo útil en beneficio colectivo. Además, excluirá toda enseñanza o propagación de cualquier credo o doctrina religiosa, lo que contribuirá a desarrollar y consolidar la unidad nacional, excluyendo toda influencia sectaria, política y social. Se retomó la campaña de alfabetización, se crearon comisiones de planes y programas de estudio, libros de texto y construcción de escuelas, se organizó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, retomó la obra de difusión editorial de Vasconcelos, con las publicaciones de la Biblioteca Enciclopédica Popular, promovió la reforma de la segunda enseñanza, impulsó la educación técnica y el mejoramiento de la educación normal. Un hecho relevante fue que se anunció el plan de 11 años en el que se construirían más de 23.284 espacios educativos nuevos, además se otorgarían 51.000 plazas docentes para atender la demanda y la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos para las primarias. También se reformó el artículo 3º constitucional en 1946, eliminando el principio de educación socialista y lo sustituyó por los principios de educación humanista integral, laica, nacionalista y democrática, orientada hacia el respeto a la dignidad de la persona humana, la supresión de las distinciones y privilegios, la integración familiar, la independencia política y la solidaridad internacional. El currículum oculto era la reafirmación de valores colectivos, se integraron normas de nacionalidad, se fortalecieron los vínculos de género y solidaridad de grupos sociales y la educación se imparte por niveles desde el preescolar hasta la universidad para adquirir una formación moral y cívica con la importancia de la familia, educar libremente y desarrollar responsabilidad nacional. Bueno, para concluir, considero que la educación socialista influyó en la separación de la Iglesia y el gobierno, generando un progreso en la educación de México. En cuanto a la educación nacionalista, esta influyó más en la educación, ya que en esta no se enseña una ideología en comparación a la socialista, ni tampoco se incluye religión, y hasta la actualidad este tipo de educación se imparte en las escuelas. En cuanto a qué sistema de educación podría ser la ideal, en todos los niveles educativos podría considerar ideal una educación en la que en vez de educar para la competencia mejor se eduque para ser cooperativos, para educar individuos que tengan capacidad de salir adelante trabajando juntos para crear una mejor y más próspera nación. Bueno, eso ha sido todo, se despide Víctor White, nos vemos en otro vídeo.